Bueno, hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Rodrigo Fernández Madero, comunicador y miembro fundador del Movimiento Católico Entretiempo. Rodrigo, ¿cómo andás? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un Bien, che. gusto estar aquí. Gracias por la No, invitación. no, gracias a vos, Rodrigo, por aceptar la invitación. Es realmente un placer y un honor. Hace mucho que nos conocemos mediante Entretiempo y bueno, hoy quería que conversemos un poco sobre un tópico muy afín al movimiento, que es el de la crisis de la mediana edad, se puede decir, ¿no? ¿Está Ujú. bien dicho? Sí, Sí, crisis de la mediana edad, crisis de la mitad de la vida, le la decimos, mitad de la... porque la mediana edad, en realidad la mitad de la vida, o sea, no es algo tan cronológico, algunos lo puede agarrar antes, algunos después, según la historia, ¿no? De cada uno, ¿no? Si te casaste a los 40 años, por decirte algo, la crisis de la mitad de la vida capaz no la viviste todavía. Y el que arrancó más temprano, quizás a los 40 está empezando a vivir la crisis de la mitad de la vida o más tarde, como que no es tan cronológico. Por eso nosotros en la comunidad Entretiempo, que hacemos retiros para la mitad de la vida, la convocatoria es bien amplia, pero va más o menos entre 35 y 60 años, ¿no? O sea, como ves, son varios años. Es un rango etario amplio, porque más o menos se vive por ahí la mitad, la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Este, por ejemplo, yo siempre digo, y bueno, como tuvimos la experiencia de compartir retiros con la gente del barrio de González Catán, uno de los barrios de Catán, y yo también estuve en retiros en la Villa Ramón Carrillo, en Soldati, y bueno, después también la gente de Palermo, de Barrio Norte, Recoleta, y como que son diferentes realidades, ¿no? Quizás, por ejemplo, nos pasaba en Soldati que iban chicos más jóvenes a hacer el retiro porque arrancan antes, porque empiezan antes y quizás la mitad de Claro. la vida les agarra antes, ¿no? O sea, capaz llegaba un chico de 30 años y uno tenía 10 años más que él y capaz el de 30 había vivido, tenía mucha experiencia más de vida que otros, ¿no? Pero bueno, porque arrancan antes, a los 20 ya tiene su familia, entonces como que no es tanto, eso, el rango etario es amplio, pero bueno, es todo un tema la crisis de la mitad de la Ahora, vida, ¿no? ¿la crisis se da porque hicimos algo mal en la primera mitad de la vida? ¿O es una regla universal más allá de lo que, digamos, es un proceso cíclico en la vida donde después de un momento de crecimiento viene el agotamiento o la necesidad de renovación? ¿O hicimos algo mal? ¿Por No, qué? no, No. no necesariamente tenemos que haber hecho algo mal, no Ajá. necesariamente. O sea, toda crisis, hay un montón de frases capaz que son frases hechas y muchos lo van a haber escuchado, pero son reales, ¿no? Que toda crisis viene después de una oportunidad, donde uno tiene la posibilidad de generar ese cambio, ¿no? Siempre se cuenta que hay discusiones si son reales o no en la historia del águila, ¿no? Que el águila, cuando llega a una determinada edad, si no me equivoco, hace los 30, 40 años, no sé, no quiero decir una barbaridad, pero suponete que fuese a los 30 años, se va a la cima bien alta, un tiempo eh, donde tiene que cambiar el pico, donde tiene que cambiar las plumas, donde tiene que cambiar y para eso lo primero que hace es picarse bien las plumas para que vuelvan a crecer, picar el pico fuerte contra la roca para que después vuelva a crecer el pico nuevo que está debajo, ¿no? Y todo ese de picarse las plumas, picarse el pico contra la roca, duele, es un dolor fuerte para el águila. Pero bueno, después, una vez que está renovada todas sus plumas y su pico nuevo, sale ¿no? a comerse los cielos nuevamente y totalmente renovado, ¿no? Entonces, esto es lo que muchas veces decimos, que a la altura de la mitad de la vida tenés la oportunidad de volver a nacer, de volver a nacer y volver a nacer en serio, ¿no? Bueno, la visión que nosotros tenemos desde la comunidad Entretiempo, como me presentaba recién, es esto, ¿no? Invitamos a hombres y mujeres también, también hay retiro para mujeres, a que tengan una experiencia, ¿no? Un encuentro con ellos mismos, con Dios y con los demás, a esta altura de la mitad de la vida, ¿no? Para poder renovarse y para poder volver a la cancha o como el águila a los cielos, totalmente nuevos y cambiados, ¿no?
Y la verdad que cada uno tiene su crisis, cada uno tiene con más dolor o con menos dolor, pero es como necesario llegar a vivir esa crisis, ¿no? Algunos no la agarra muy fuerte, otros menos fuerte, pero no necesariamente, como me hiciste esa muy buena pregunta, si es porque hicimos algo malo. Algunos sí, otros no, pero no, digamos que no es, la crisis no es porque hiciste algo malo, sino que llegas a un momento de tu vida donde se empieza a generar un cambio necesario. ¿Cuáles son los signos que manifiestan el acercamiento o la presencia de esta crisis? Que son de tipo emocional, físico, social, mental. ¿Qué indicadores tenemos de la cercanía de la crisis? Hay uno muy fuerte que tiene que ver con esta cosa del perder el sentido a la vida, ¿no? De que a veces llegan hombres, yo sé, por promedio, ¿no? 40, 45 años, casados, 3, 4 hijos, un excelente trabajo, hasta puede ser capaz gerente, generando una compañía, presidente de una compañía, exitoso, con 3, 4 posgrados, con una excelente posición económica, o sea, como que todo está muy bien, todo es Disney, ¿no? Por decirlo de una manera, y llega y dice, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido, o sea, hice todo esto, como viste el famoso checklist, tac, 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 esto está todo ok, pero no hay nada en mi interior, en mi corazón, que me genere pasión, que me genere emoción, que diga, bueno, sí, estoy viviendo la vida realmente siendo protagonista, ¿no? Sino que estoy siendo un tipo que lo único que está haciendo es cumplir un poco, ¿viste? Chequear un poco con las cosas que se deben hacer, ¿no? No con las que quiero hacer. Y esto no significa que llega el entretiempo y salga, entonces larga la mujer, la que laburo, no, o sea, lo que hay que hacer es agregarle sal a la vida, agregarle pimienta a la vida, agregarle sabor, agregarle luz, agregarle, o sea, todo eso que tenés, no es que tenés que desecharlo, sino que tenés que encontrarle a que todo eso tenga sentido, que todo eso lo hagas para felicidad de uno mismo, de los otros que te rodean, y no para cumplir y ser un tipo exitoso, que el mundo te vea como un tipo exitoso. Pues llega un momento que esas cosas que son tan de la tierra pierden sentido. Entonces, cuando vos podés llamarte un tipo feliz es porque realmente pudiste atravesar esa crisis. Y sí, se puede manifestar también en cuestiones físicas, pero tampoco tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que vos llegues a los 40 y pico, 50 y empieces a usar anteojos, no sé, las cosas que te pasan cuando empezás a crecer, no quiere decir que esas crisis tengan que ver con estas crisis emocionales y con esta crisis de sentido, ¿no? Eh, sí, a veces hablamos de esta cosa del crecer en el decrecer, ¿no? El decrecer porque vos empezás a crecer cronológicamente, entonces de alguna manera vas decreciendo, ¿no? En la vida ya es un momento del pico y después empezás a bajar, ¿viste? Y después, cuando sos un poco unos años más grande, empezás a llegar al atardecer de la vida, ¿no? Hasta que los encuentre la Pascua, que te puede agarrar en cualquier momento. Pero bueno, la lógica dice que uno se muere a cierta edad, a no ser que te pase una enfermedad, un accidente. Y el crecer en el decrecer, cuando uno más crezca en el decrecimiento, es que realmente entendiste por dónde pasa la cosa. Y no entendiste porque te la crees, ni mucho menos, sino porque realmente pudiste reconocer esa crisis, eh, ocuparte de ella y hacer algo, ¿no? De esa crisis, ¿no? Que en realidad estás haciendo algo por vos mismo, ¿no? Y eso es de alguna manera crecer, ¿no? Y después siempre hablamos mucho de las diferentes salidas de la crisis y una de esas que planteamos en el entretiempo es la conversión. La conversión es una salida formidable de la crisis, ¿no? Que el que llega en un estado de crisis al entretiempo y sin conocer a Jesús y se convierte, ¿no? Se convierte al amor de Dios, realmente ahí puede llenar su vida de otra manera, agregarle esta sal, esta pimienta, este sabor que te hablaba, ¿no? Que no es nada más ni nada menos, por lo menos para nosotros, es Dios, ¿no? Es el amor de Dios. Entonces, la conversión es una salida
de la crisis importante. Y después tenés todas las otras que tienen que ver con cómo querer saltar la crisis, no, ¿viste? O sea, querer saltarla, no querer hacerse cargo, y bueno, está ¿viste? La regresión, ¿viste? Un montón de cosas, cuando uno llega a un momento de la vida, decís, bueno, tengo 45, cambio de mujer, cambio de modelo de mujer, me compro una moto, una campera de cuero, y me creo que soy un pillo bárbaro a los 50 años, porque nada, porque dejé toda mi historia atrás y ahora me creo que vuelvo a tener 25, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, a veces llegas a la crisis de la vida y uno opta por eso, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no pudo ver realmente para atrás y no pudo entender realmente cuál puede ser la salida. Todas esas, o sea, no la conversión, por supuesto, pero sí las regresiones, son salidas momentáneas de la crisis, porque no son las salidas que te generan una felicidad plena, una plenitud, digamos, ¿no? Pero bueno, estoy hablando mucho. No, está muy bien, Rodrigo. Y lo que vos decís, bueno, me, me- me surgen un montón de preguntas acerca de esta crisis que entiendo que está como en la frontera entre lo psicológico y lo espiritual, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de algo de la psicología, de hecho, todo el mundo habla de esto y digamos, el psicoanálisis o cualquier tipo de corriente. En cambio, lo de entretiempo es como que propone un salto para solucionar la crisis o para pasarla, digamos, de esto de agregarle sal a la vida, o de iluminarla o de darle sabor mediante el Evangelio. Entiendo que esta es la propuesta de Exacto. entretiempo. Habrá otras Sí, propuestas, qué sé yo, que será, no sé, la de otras tradiciones o modas, claro. pero lo de entretiempo entiendo que está muy relacionado con lo natural, ¿no? Que entiendo que en la ley de la vida, digamos, tienes un crecimiento, una meseta y vas como decayendo, ¿no? Y entonces, cuando llegás a ese lugar de empezás a asustarte, tenés o desilusionarte, qué sé yo, entonces la propuesta del Evangelio es como que le da un nuevo contenido a lo ya existente. ¿Puede ser así o me equivoco? No sé. No, no, es realmente así, 100%. Claramente, como vos muy bien decís, hay diferentes propuestas desde lo psicológico. Igualmente, a ver, nosotros cuando empezamos en el año 2002 a pensar esta aventura de entretiempo, que jamás nos imaginamos que iba a crecer tanto, empezamos un grupo de siete locos a pensar esta idea, usamos muchos libros de Ansel Grun, ¿no? Ansel Grun, este monje, que él piensa o sea, mezcla mucho lo psicológico con lo espiritual. De hecho, hay un libro que se llama La mitad de la vida como tarea espiritual. Y ese libro, la verdad que lo desgranamos bastante para cuando empezamos a pensar cómo trabajar en la estructura del retiro espiritual entre tiempos. Eh, porque realmente encontramos ahí cuando empezamos el tiempo, porque fue que nos pasaba a nosotros que decíamos, hay mucha gente en la edad, en la mediana edad, en la mitad de la vida, que necesita sanar un poco su vida, y lo que nosotros vivíamos, ¿no? Que somos gente de fe, creíamos que el camino era por ahí, y así fue que empezamos, ¿no? Porque no encontraba, no existían retiros planteados de este tipo para esa edad. Y así fue que empezamos con todo esto, ¿no? Y bueno, y yo te digo, en mi caso, yo participo activamente de la vida de la iglesia desde que soy chico, de los 16 años, que hice un retiro espiritual, Movimiento de Colores, y a partir de ahí siempre seguí caminando. Y yo en esa época, yo soy muy, vos me conocés, yo soy muy sociable, conozco mucha gente, tengo muchos amigos. Y en esa época, desde chico, siempre convoqué amigos a hacer los retiros, llevé mucha gente. Pero incomparable a la cantidad de gente que pude convocar de grande ahora en entretiempo, ¿no? Yo empecé con esos retiros de chicos a los 16, ahora tengo 50, por poco, entonces 15 días cumplo 51. Pero la cantidad exponencialmente hablando, que invito, que puedo convocar hoy es enorme, porque este planteo hoy, en los tiempos que corren, de la mitad de la vida, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá llegué, a la mitad de mi vida,
voy a parar un poquito, ¿no? Y bueno, como su nombre, el retiro tiene que ser entretiempo, ¿no? Como es un paralelismo con un partido de fútbol, ¿no? Hasta acá jugué el primer tiempo de mi vida, el retiro es la charla técnica, vamos a vestuarios, a frenar un poco, 15 minutos, esos 15 minutos de vestuario es el retiro, para volver a la cancha. Y el planteo ese tan simple, porque la verdad que no descubrimos la pólvora, no es que somos unos genios por lo que descubrimos, sino que la verdad que es una herramienta muy simple, pero de tan simple que es, llega a la gente, ¿no? Le llega a la gente y el planteo cuando vos los convocás dice, sí, está bueno parar un rato, 48 horas para frenar un poquito, mirar cómo viste jugando este partido y volver a la cancha, ¿no? Y bueno, y por eso yo invito, no sé, ya perdí la cuenta, la cantidad de gente que yo enganché en este tiempo. Pero no estoy contando como qué grande Rodrigo, cuánta gente enganchó. Es mucho más fácil hoy, porque la gente te lo pide. Y mucha gente que me lo vino a pedir directamente, que no tuve ni que invitarlos. Que me llamaban porque sabían que yo estaba en esto y, che, necesito hacer un retiro. Antes había que remarla más cuando éramos más chicos, ¿no? Era como distinto. La verdad que la gente necesita, ¿no? Necesita frenar, parar. Y bueno, y ahora este año, 2020, con esta pandemia, esta cuarentena, tenemos un gran entretiempo todo el año para parar, frenar y mirar para Sí, adentro, ¿no? sí, sí. Todos. Lo que destaco en Entretiempo, ya que estamos hablando de Entretiempo, es que está prácticamente predicado por laicos. Exacto. Más allá de 2 o 3 charlas que da un cura, eh, está organizado, llevado adelante por laicos que, habiendo hecho Entretiempo, se comprometen a participar ya como, no sé cómo decirlo, en calidad de predicadores o de organizadores. Es muy Sí, interesante porque animadores, miembros del equipo, sí. es como un Sí, círculo virtuoso donde se va agrandando, se va ampliando Entretiempo gracias a la misma participación en Entretiempo, ¿no? Los que lo hicieron ahora lo llevan adelante. Es muy interesante. lo predican. Muy interesante. Y la verdad que se da lugar a todos, ¿no? Porque como ya está, hay de todo como en botica, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que entre tiempo tenés gente que participa de la vida de la iglesia de muy chico, son formados, que estudiaron profesorado de catequesis, lo que sea, y tenés gente que no pisaba una iglesia desde la primera comunión y no se enteraron que en 1990 cambió el Padre Nuestro, ¿entendés? Y llegan a entretiempo. Claro, Pero todos son invitados a formar parte de los equipos. Entonces están los que dan las grandes charlas y están los que con poca formación van igual, comparten su testimonio de vida y claro. comparten qué es lo que hizo Dios en su corazón. Mm, Y eso, o sea, entre tiempo tiene mucho de testimonio, muchísimo, y eso es lo que le llega a la gente, ¿no? Porque además ven un tipo como ellos, que no tiene ninguna diferencia con ellos, solamente, la única diferencia es que hace un año, dos, tres, hicieron su retiro. Y ahora una cuestión de timing nada más, que hicieron antes el retiro antes que ellos. Y están sentados ahí, siendo, o sea, teniendo la misma cantidad de errores y problemas, etcétera, o menos o más que ellos, y se sientan ahí y le cuentan, yo estaba así allá y bueno, y Dios me abrazó, Dios me abrazó y me invitó a caminar con él. Y punto, a pesar, no solo a pesar, sino con mis miserias, con mis dolores, con mis pecados, me abrazó así, porque así me ama, no me quiere perfecto. ¿No? Y me invita a, ¿no? Como dice el Papa Francisco, la iglesia es un hospital de campaña, ¿viste? No es un lugar para los elegidos, sino para aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? claro. Y realmente entre tiempo es un gran hospital de campaña, llega muchísima gente con mucho dolor y Dios los sana de una manera increíble, te digo, tendrías que hacer un programa ómnibus, como se llamaba de antes, todo un fin de semana, si empezamos a contar sin dar nombre, cantidad de casos y casos y casos de gente que llega con un dolor enorme y cambia su vida así, pum, tú, o sea, vuelta como una media y empieza una vida nueva a los 45, 50 años. Vos diste el ejemplo del hombre exitoso que llega a la mitad de la vida y no le encuentra sentido, pero ese es un ejemplo minoritario. La mayor parte de las personas no han logrado el éxito que esperaban. Me refiero, han logrado un determinado éxito, pero también han tenido muchos fracasos,
exacto. a nivel de matrimonial, familiar, laboral, de enfermedades, de muerte de seres queridos. O sea, generalmente a la mitad de la vida ya hemos recibido un par de De golpes, digamos, golpes, ¿no? sí, Digamos, exacto. entonces, por un lado vos tenés el sinsentido de la vida del exitoso, pero también tenés los sufrimientos de la gente, que muchas veces son tan duros como la falta de sentido, ¿no? Entonces son como situaciones diversas. Y para cada uno supongo que entre tiempo le propone algo distinto, ¿no? Por algo ustedes tienen todo un proceso, entiendo que lo hacen en forma, como dijiste, encontrarse Con uno mismo, con uno con mismo, Dios y con el otro. con Tiene Dios. 3 bloques. ¿Y por Encuentro qué con uno antes de, mismo, sí, encuentro con Dios, encuentro con el otro. por qué es imprescindible encontrarse con uno mismo antes que encontrarse con Dios? ¿Cuál es el sentido de ese orden? ¿Por qué está planteado así? Me parece muy lindo, pero desarrollémelo, por favor. ¿Y en qué consiste ese encuentro con uno mismo? Porque para que Dios pueda encontrarse conmigo, yo primero Sí, tengo que saber quién soy. Tengo que saber cuál es mi historia. Tengo que reconocer mi historia, mi camino, desde que recuerdo, desde que nací o desde que recuerdo hasta el momento que llegué ahí al retiro. Recorrerla, reconocerme en ese camino, amar mi historia, sea como sea, y una vez que conozca mi historia y que me encuentre conmigo mismo, ahí Dios puede entrar, digamos, a mi corazón, a mi vida, y yo le abro esa puerta, ¿no? Alguien alguna vez dijo que el corazón nuestro tiene solamente picaporte del lado de adentro, y yo soy el único que puede abrir para que Dios entre, ¿no? Y se quede bien, conmigo. Y la verdad que para que suceda eso, que es el segundo bloque, el encuentro con Dios, yo tengo que hacer ese encuentro. Bueno, y en el retiro hay actividades que no las voy a contar porque también es lindo, viste, vos que lo hiciste, ¿sabes? sí, Es sí, lindo que la sorpresa, ¿no? Pero sí, 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 por el, supuesto. el bloque, el bloque que inicial, que es cuando llegás el viernes a la tarde, 6 7 de la tarde, toda la primera noche hasta el sábado de la mañana, eh, hay actividades que te ayudan de alguna manera a recorrer tu historia, a recorrer tu vida, a reconocerte, ¿no? Como esta cosa de, por ejemplo, hacer la historia de mi vida, ¿viste? Y reconocerme donde estuve, ¿no? Reconocerme y de alguna manera donde estuvo Dios también, si es que estuvo. Capaz muchos llegan y nunca reconocen, ¿no? Hasta que después termina y pasa con el tiempo se dan cuenta que estuvo, ¿no? Eh, y después, bueno, hecho eso, vos podés tener el encuentro con Dios, ¿no? Como de alguna manera, habiendo reconocido tu historia, habiendo sanado, etcétera, tenés el espacio para abrir la puerta a Dios. Y después con el otro, porque hay el encuentro con el otro de alguna manera hace sentido el encuentro con Dios, ¿no? Porque a Dios lo encontrás en el otro, a Dios lo compartís con el otro, y para que esto se multiplique y sea exponencial, tiene que haber un otro, ¿no? Bueno, es mi vida, la familia, la comunidad, la gente con quien me muevo. Entre tiempo mismo te ofrece una comunidad nueva para compartir. Así que, bueno, eso un poco el sentido quizás de los tres Sí, bloques, los sí. 3 pasos del retiro. O sea, el retiro está estructurado, está muy bien pensado, digamos. Ustedes no es que es algo así tomado casualmente, texto del Evangelio, un conglomerado de enseñanzas, sino que hay todo como un proceso, obviamente muy intenso, porque son 3 días, que está, entonces, a ver si, para recordar, encuentro con uno mismo, con Dios y con el prójimo, ¿no? Ese sería Exacto. y son actividades y meditaciones, charlas y todo, está muy bien, muy bien. Y usan el Evangelio, entiendo el texto, obviamente la palabra de Dios, ¿no? O sea, La palabra de Dios, sí, 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 la palabra de Dios. En el primer bloque de encuentro con uno mismo tratamos de ser leves, eh, tampoco ocultando, ¿no? Pero tratamos de ser leves con el tema Dios religioso, como para no, ¿viste? De a poquito para que puedan ir abriéndose y encontrándose con. Y después de a poquito Dios empieza a aparecer y a tener cada vez más protagonismo, ¿no? Y, por ejemplo, yo que sé, el primer día, primera noche, en vez de leer el Evangelio, les compartimos un cuento,
que tiene que ver con el proceso de tratar de ver mi historia, de dónde vengo. Y después sí ya utilizamos ya más lecturas importantes, claves, ¿viste? Hay 3, 4 lecturas claves, y obviamente la figura de María, la Virgen, también ya se presenta. También ya se presenta como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, como el primer ser humano que cumplió el plan de Dios, ¿no? Claro. Que ser humano de carne y hueso. Pero eso es un poco, y la verdad que es, como bien digo, si bien está bien pensado, te repito, no descubrimos la pólvora, pero bueno, pasa por ahí, realmente está hecho de una manera tan simple para que dejar pasar a Dios, ¿no? Para que Dios, y no falla. Siempre decimos una frase que uno de los chicos la dijo hace unos años al cierre de un retiro: esto, muchachos, así cerró, dijo, esto no falla. No dijo más nada, todo ahí nos quedó diciendo, cada vez que termina uno nos abrazamos los del equipo, viste, no falla. Y el que no falla es Dios, ¿no? No nosotros, ni el esquema del retiro, sino que Dios que se hace presente, ¿no? Y como vos muy bien decís, que destacaste algo súper importante, es la presencia fuerte de los laicos, ¿no? Creo que, y además cada vez más va a ser el tiempo de los laicos, porque bueno, lamentablemente cada vez hay menos curas, ¿viste? Entonces cada vez más es el tiempo de los laicos, porque además los laicos somos los que tenemos la posibilidad de llegar a las periferias existenciales y acercar a la gente a la iglesia y acercarle a la cura, porque los curas, por su realidad, que ya bastante hacen y bastante han entregado su vida entera, no pueden llegar a los tipos que laburan conmigo, a los tipos que van a la facultad con el otro, al tipo que, a mi cuñado, a mi primo, a mi amigo. Los curas llegan a la gente que va a la iglesia, o como mucho, bueno, si están en los barrios, caminan, van a misionar, etcétera, pero no están en la diaria y no tienen capaz la llegada que puedo tener yo con el tipo que me siento a cerrar un negocio y cuando termina le digo, ¿qué haces tu video? ¿Qué haces? ¿Cómo está? ¿Querés venir en este tiempo? ¿Entendés? O sea, Sí. capaz ese tipo que yo lo invité, la última vez que habló con un cura fue cuando tomó la comunión. Sí. Entonces, los laicos tenemos esta cosa de poder llegar, por el hecho de ser laicos, no porque seamos brillantes, sino porque somos laicos y estamos inmersos en el mundo donde los curas. Entonces nosotros llegamos a esas periferias, esas fronteras, y los acercamos a ellos, y los curas tienen la posibilidad. Y hoy por hoy, muchos curas que están en entretiempo se sienten tan a gusto porque se sienten que están interactuando con pares, con gente de su edad más o menos, porque la realidad de los sacerdotes es que ellos interactúan mucho más con señoras mayores o con chicos chiquitos, ¿no? En las parroquias es así. Sí. Y el entretiempo trae a las parroquias a gente, y hombres o mujeres, pero bueno, sobre todo hombres que son los que menos están cerca de la parroquia, de 40, 40 y pico, que son la edad más o menos de los curas, ¿no? Los curas que están con nosotros en el entretiempo. Y ellos lo valoran un montón, ¿no? Lo valoran ya sea de su tarea pastoral, porque pueden pastorear con gente que a ellos capaz les cuesta mucho llegar, y por otro lado, porque pueden interactuar y comerse un asado y tomarse un vino con gente de su edad, que tiene la misma realidad, pero la diferencia es que son laicos y no curas, ¿no? Y eso está bueno, tiene una riqueza grande. Es muy interesante y realmente una maravilla. Entre tiempo realmente lo que hacen. Después te voy a pedir alguna dirección, alguna referencia para que la gente que vea este video pueda comunicarse con ustedes. Yo he visto en algunos retiros muchas veces que se orienta mucho a lo emocional y después de un momento de gran entusiasmo, después de espiritualidad, digamos, más bien emocional, es como que se pierde, ¿no? Entre tiempo entiendo que no apunta exclusivamente o ni principalmente a una a una cosa emocional, sino está llena de contenido, entiendo, ¿no? Hay mucho contenido, mucha reflexión muy seria. Porque sí, yo veo un que defecto en los retiros, precisamente, un defecto, una limitación de muchos retiros que llevan a la gente a un estado emocional muy intenso, ¿no? Gracias a, bueno, vos sos comunicador, entonces entendés a lo que me refiero, pero después pasa, es como, ¿no? Pero entre tiempo no es así. Un fogonazo. Como un fogonazo de entusiasmo un fogonazo religioso. que quema, pero después se apaga. Esos fogonazos, viste, que duran poquito.
Claro, eso es, Es un buen punto lo que vos decís, Eugenio, porque eso pasa mucho y nosotros cuando empezamos allá en el año 2002 a diagramar esto y la gente después que se fue sumando, eh, tuvimos muy presente eso, porque todos los que organizamos esto cuando arrancamos veníamos de retiros espirituales donde en esa etapa de la vida quizás el retiro emocional, esto que lo otro, como los cenáculos, viste, esas cosas, sucede mucho y están buenos y es otra etapa de tu vida donde vos necesitas capaz ese fogonazo, viste, y sos joven y te enganchas en los retiros y vas a misionar y es distinto, es otra etapa distinta de la vida. A los 40 y pico, 50 años, vos no le podés dar a la gente un fogonazo emocional porque hasta es peligroso. Hasta puede ser peligroso, riesgoso, o sea, psicológicamente no se recomienda, ¿no? Entonces nosotros claro, hablamos con psicólogos, todo cuando empezamos con esto, y para pensar bien esto, ¿no? Y claramente no nos queríamos quedar en la cosa sensible, ni lacrimógena, más allá de que en los retiros la gente llora y se emociona, etcétera, pero la emoción pasa por otro lado, ¿no? Es una emoción de decir, wow, Dios tocó mi corazón, no la emoción de wow, me llegó la cartita de mi ex que me dice que me quiere. Porque esa cartita sí te puede hacer emocional. Por eso, una de las cosas, por ejemplo, en los retiros históricos, cuando uno es chico, te mandan cartas con un montón de smiles y cositas, y, ¿viste? Y caramelitos, y los bonobón, perdón que dije un aviso, y etcétera, etcétera. Después pedirle pauta, ¿viste? Pero bueno, era otro momento de la vida. claro, Si vos ahora, por ejemplo, lo llenás de cartitas, ¿viste? Con emoticones y smiles no va a faltar la carta del hijo que no lo ve hace 5 años porque están separados y no sé cuánto, y le manda, papá, te quiero con toda mi... Chao, ese pibe vio la carta del hijo y el retiro quedó a un costado totalmente. claro, Y claro, a qué partir de ese interesante. momento, la carta del hijo y la carta del hijo, y llora por la carta del hijo, y lo único que le va a quedar ahí es la carta del hijo, y ahí fuiste a apelar a lo emocional. Y eso no Claro, queremos. Nosotros queremos que después del retiro, cuando pasó su crisis, reconoció su crisis, amó su historia, Dios lo inundó con su amor, se encontró con el otro, salga pleno, parado, de pie, renovado como el águila, y vaya a buscar a su hijo, se sienta a tomar un café con su hijo y le diga a la cara, te quiero, el hijo te quiere, y empiecen una vida nueva, no con una cartita. ¿Entendés? Que te quita de claro. foco, te corre a un costado, te saca del camino, te lleva a la Sí, sí, banquina y anda a volver después. Entonces, por eso es que te intentamos no apelar a lo emocional, por más que sí tiene momentos fuertes de sí, sí, Dios, sí, de gracia, donde sí, Dios te toca el corazón y te hace emocionar y llorás. Yo ya fui, no sé qué cantidad de entretiempos hice ya, 30, no sé cuántos hice, y sí, cada vez que voy a uno lloro como un bebé. Pero bueno, porque yo soy tipo sensible y claro, lloro y me vuelvo a emocionar de la maravilla del amor de Dios. Pero no es algo psicológico, sino que tiene que ver con que, nada, con uno se encuentra a los 50 años y decir, wow, es una maravilla que Dios me siga regalando estas cosas y llorás de la emoción. Lloro, nada, yo me emociono sin llorar, me emociono en cada Eucaristía, claro, en claro, cada sí, 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 sí. consagración. Pero Sí, bueno, sí, obviamente, cada uno tenemos, tiene su propia sensibilidad, no sé. claro, sí, 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 exacto. Pero está muy bien lo que vos decís. Te hago la pregunta porque yo sé, conozco Entretiempo y me he dado cuenta que lo que prevalece en Entretiempo es el contenido. No sé decirlo, cómo decirlo bien, no las ideas, sino el contenido, el evangelio, digamos, ¿no? La enseñanza evangélica y la imagen de Dios, entiendo yo fundamentalmente como amor, como presencia y como perdón también. Hay mucho, me parece a mí, de reconciliación en Entretiempo. La idea de la reconciliación, cuando vos decís encuentro con uno mismo, también supongo que también es reconciliarse con uno mismo y saber perdonar, perdonarse, pedirle perdón a los demás, a Dios. Es un punto fuerte esto de la reconciliación. Para empezar algo nuevo tenés que, entiendo yo, este, que rechazar lo viejo, ¿no? En el sentido de las cosas malas que hicimos. Es fuerte Uh eso. -huh.
Vos sabés que, bueno, viste, el equipo de entretiempo está formado por una cantidad, 10, 12, 15, depende de cada Sí, zona, de laicos más un sacerdote que acompaña al equipo, ¿no? sí, Pero en cada entretiempo nosotros intentamos lograr que vayan por lo menos dos curas más el sábado a la noche para ayudar al cura que es del equipo a las confesiones con la gente, porque si van 30 hombres a hacer el retiro y las confesiones generalmente, confesiones o charlas, algunos van a charlar y algunos se confiesan, otros se terminan sí, confesando al final la mayoría, pero bueno, nosotros los invitamos a confesarse o a charlar con el cura, ¿viste? Porque capaz a algunos le decís confesión después de tantos años y lo asustás un poco. Entonces, está el cura para charlar, pero van siempre de uno o dos curas más para ayudar y apuntalar, porque ese cura solo no va a poder. ¿Por qué? Porque cada una de esas charlas, confesiones, en algunos casos duran 1 hora, 2, 3, ¿entendés? Y claro. no da el tiempo del retiro, porque después solamente tenés que ir a dormir, otro día tenés más charlas y entonces, generalmente la tarde-noche del sábado es el momento para que puedan conversar con el sacerdote. Y son charlas largas, porque, viste, cuentan su historia, su vida, necesitan relajarse, charlas con el cura. Bueno, en muchos casos viene la confesión, viene el encuentro, viene la reconciliación, ¿no? Y eso es clave, te digo, vos ves salir después de esas charlas, esas confesiones, ¿viste? Un mar de lágrimas, ahí sí seguro. Y hasta yo he visto al mismo cura salir llorando de repente. Bueno, porque el Sí, cura es un sí. hombre, un ser humano que, ¿viste? Que también se emociona por las realidades que le comparten en su vida, ¿no? Realmente muy fuerte el momento de reconciliación y también de mucha alegría, ¿no? Y después entiendo que después de entretiempo, los que quieren pueden continuar de alguna manera por una especie como de perseverancia, porque obviamente la actividad diaria, el trabajo, las obligaciones, uno va dejando la oración, este tipo de actividades, entonces creo que una vez por mes, o no sé cómo será, que tenés la posibilidad de reunirte y tener también alguna charla o encontrarte con los miembros del grupo que hiciste, pues ya se convierten en tus amigos, lo- ¿no? Un poco Exacto. en 3 días se forma una comunidad que de repente después es casi inseparable. Y compartís cosas capaz que no compartís con amigos tuyos de toda la vida. Claro, mira vos, ¿no? Como ahí Claro. pusiste el corazón sobre la mesa y conocieron tu corazón. Y ahí pensar que compartiste solo 48 horas, que no es nada, no es nada. Pero es distinto a que si vos, no sé, te vas un fin de semana a un seminario de, no sé, de odontopediatría, por decirte una tarde. ¿Qué cosa? No es lo Sí, mismo. Vas 48 horas, capaz con 50 personas a ese seminario de odontopediatría y te aseguro que no se genera el vínculo ni loco de lo que se genera en un entretiempo. ¿Por qué? Porque en el entretiempo compartiste la vida, compartiste tu corazón y te conocieron realmente como sos. Y a claro. partir de ahí se genera una comunidad fuerte y sí, yo tengo grandes amigos en el entretiempo que Sí, conocí sí, ahí lo sé, sí. y mucha gente lo vive de esa manera. Y hasta pasa algunos que ya se conocían o ya eran amigotes o por el barrio, lo que sea, pero no eran tan amigos, no tenían una relación tan fuerte y compartieron el entretiempo y a partir de ahí se inicia una relación distinta, ¿no? Este, la verdad que sí, es un bálsamo en el medio de toda la vorágine que vivimos. Este, cuando llegan, los lunes es un día clásico de reuniones de entretiempo, los equipos, los rodajes, ¿viste? Ujú. Entonces el lunes para los entretiempistas es como hemos convertido el lunes, ¿viste? En un antilunes, ¿viste? Que el lunes es un día bajón, ¿viste? Primera de la Sí, semana, sí, sí. realmente me día medio Sí, lunes deprimente. otra vez. ¿Te acuerdas de la Sí, canción? claro, exactamente. Y hemos convertido en este tiempo que el lunes es un día lindo, ¿viste? Mirá vos. Porque pusimos el lunes como día de reuniones, de perseverancia, todo eso, porque generalmente, ¿viste? Mucha gente hace posgrados, esto que lo otro, y los lunes generalmente no se hace nada de todo eso. Son los Claro, martes y jueves, los miércoles, ¿viste? No, no, no. Entonces lo pusimos como para que es un día que todo el mundo pueda reunirse. claro. Y sí, hemos logrado que el lunes sea un día distinto. Te hago una pregunta, Este, Rodrigo. Hay gente que está en una situación, digamos, irregular, o están casados por segunda vez, o están juntados y no están casados, ¿no? Me refiero a la situación matrimonial fundamentalmente, que hoy es tan común, ¿no? Y de repente se sienten, me refiero a los católicos, ¿no? Como rechazados por la iglesia
un poco, no sé, mm, incomprendidos, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Están invitados a entretiempo también, no hay límite, Todos, todos. Eso es todos están importante, invitados. creo, porque hay cada vez más de esta situación. Yo, Este... yo siempre jorobo y digo, el único requisito para venir a entretiempo es que tenga pulso. ¿Tomás acá? ¿Hay pulso? Bueno, es el único, es el único. O sea, con el que quiera venir, ya está, si quiere venir es por algo. La verdad que no hay ningún impedimento, si es el único requisito que pide Dios. ¿Por qué en este tiempo tenemos que ser distintos? La verdad que no solo son todos bienvenidos a participar, por ejemplo, el caso concreto que vos decís de, de vueltos a casar o que estén juntados, etcétera, sino que después participan de los equipos, etcétera. Y yo, ¿sabes? Yo desde que estoy en el tiempo empecé a tener, porque viste que uno tiene muchos casamientos, fiestas de casamientos, y dicen, no, a la edad que te casás vos, yo me casé a los 28 años, ¿no? Y después dejas de tener, hasta que te haces más grande y empezás a tener los casamientos de tus hijos, de los hijos de tus amigos, de Sí, tus sí, sobrinos. Yo todavía no llegué tanto, mi hija mayor tiene 18 años, así que no tengo tanto casamiento de hijos de amigos. sí, Pero sí tengo casamientos de entretiempistas, ¿entendés? De gente que no, claro. claro, no se habían casado, que tenían la posibilidad de regularizar su situación y lo han hecho. Y Sí, sí. he tenido varios casamientos de gente que, no, que se casaron después de haber hecho el entretiempo, ¿no? Y después, bueno, hay algunos que no pueden casarse por iglesia por su situación, pero bueno, sin embargo, participan mucho de la vida de la iglesia, Mira vos. participan de la misa con la comunión espiritual. Y nada, hay muchos tipos que han ya sido animadores, viste que en este tiempo tenés dos que coordinan, los animadores, y después tenés todo el equipo, ¿no? Los Sí, soldados, sí. de, muchos que están separados, o vueltos a casar, bueno, que son de animadores de los equipos, etcétera, también. Así que, pero sí, la verdad que no hay ningún impedimento. Yo creo que todos son invitados a volver a la casa del Padre, como el hijo pródigo, ¿no? Todos. Y no podemos nosotros en entretiempo estar pidiendo papeles para ver si pueden regresar o no. ¿Quiénes somos nosotros? Para el regreso, ¿no? A la casa del Padre, cuando el Padre manda a matar el cabrito engordado, ¿no? Para festejar y celebrar el regreso del hijo. Nosotros no vamos a estar pidiéndole papeles para que el Padre pueda celebrar. Así que sí, son todos bienvenidos y la verdad que eso también es un gran valor agregado que tiene Entretiempo dentro de nuestra iglesia hoy, ¿no? Igualmente, yo creo que cada vez más la iglesia está abierta en ese sentido, ¿no? Y que cada vez va a serlo más. No me quiero meter en temas polémicos, Sí, sí, entiendo a qué te referís, sí, sí. pero digo, yo creo que además, porque sí, aparte que hay que saber entender situaciones y situaciones, ¿no? O sea, Es cada muy historia es un personal, mundo, claro, claro, cada historia es muy un mundo, personal. cada historia es un mundo, es muy personal, pero sí, la verdad, y cuando se les da un espacio a esta gente que quizás antes creía que no tenía la posibilidad de participar en la vida de la iglesia, o creía o realmente no encontraba el espacio, y cuando a través de la comunidad de tiempo se le da este espacio, la verdad que tienen como otra vuelta a nacer, ¿no? Sí, Está esta sí. que te hablé antes y esta otra, ¿no? Que decir, wow, ¿no? Y sentirse, poder predicar, poder ver, no sé, a alguien, por ejemplo, que está casado, separado, vuelto a casar, y que esté predicando, un retiro, etcétera, y la felicidad es Sí, enorme sí. porque sienten que pueden ser realmente En discípulos. entretiempo hay mucho respeto por el otro y le dan la posibilidad a todas las personas de hablar y manifestarse en esas reuniones que hacen. Yo no voy a comentar, obviamente, pero bueno, cada uno puede expresarse, puede hablar y ser escuchado. Y quizás es la primera vez en la vida, digamos, en que esta persona en concreto es escuchada por un grupo de otros que están atentos
a ver lo que dice, por qué lo dice, qué siente. No Exacto. son situaciones corrientes, No, para nada. ni en la escuela, ni en la familia, ni entre los amigos del barrio, sucede esto. Sucede quizá por A veces primera vez dicen, en el entretiempo. Es ay, muy... y Perdón, mucha sí. gente lo dice, es la primera vez que me escuchan así, es la primera vez que me escuchan mi historia y no me critican, y no se horrorizan, y no se... Claro. Y ¿Entendés? muestran interés. Yo me Me muestran acuerdo interés. que cuando estuve en entretiempo con los chicos de González Catán, hace algunos años, en Morón lo hicimos, las historias muy duras, durísimas, las historias de la gente, muchos eran paraguayos, ¿no? Y situaciones de mucha pobreza, mucha marginalidad. Y era la primera vez en que ellos, en un ambiente de 30 hombres, podían decir quiénes eran y ser apreciados, no ser juzgados, ser comprendidos, sentir la compasión de otros, ¿no? Realmente solo eso tiene una importancia enorme, creo, Rodrigo, ¿no? Sí. Rodrigo, te voy a pedir después que me envíes datos, pero bueno, supongo que no será tan difícil encontrarlos ustedes en internet. Hay una página que Sí, es Entretiempos, con la S, sí. porque ya sin la S existía la página, entretiempos.org. ORG. Bueno, Ahí entras y están todos los retiros. Bueno, a ver, este año es un año muy particular. sí, claro, sí, sí. Todos los retiros que estaban agendados, calendarizados para el año, se fueron corriendo, porque bueno, y como viene la mano, no sé si vamos a terminar haciendo este año alguno, pero bueno, estamos teniendo retiros para la comunidad de adentro, retiros virtuales, Claro. y que están saliendo muy lindos, pero bueno, Pero por bueno, pero ustedes ahora también ya han empezado a hacerlo fuera del país. Están creo que en Chile, ¿no? estamos en Chile, en México En y México, en Estados Unidos, en Miami. en Miami. Sí. Yo Así estuve que, el año pasado, hice el Entretiempo 2 de Miami, fui. sí, Muy qué lindo. interesante, una actividad Eran, muy eran, distinta. la mayoría eran argentinos, supongo, No, ¿no? venezolanos. Ah, mira, Y ya en interesante. el equipo había venezolanos, porque en el uno fueron varios venezolanos, y yo hice el 2 y ya había con el equipo. Unas realidades increíbles, ¿no? El tema de los venezolanos muy dolorosos, que tuvieron que huir de su país y empezar de cero a los 40, 50 años, una cosa impresionante. Sí, Me sí. acuerdo un caso de un muchacho, el muchachote ya, 50 años, venezolano, que era gerente de un banco en Caracas. Sí. Tuvo que huir en medio de la noche, no sé qué, y cuando llegó, ya hacía 3 años que estaba. Ahora ya estaba ordenándose un poquito, pero cuando llegó, su primer trabajo fue repositor en un supermercado y Claro. era gerente humano. Pues no encontraba qué hacer. Y en Miami su primer trabajo fue repositor en un supermercado. Mucho dolor, pero bueno, mucha sanación a través del amor de Dios. La verdad que sí, bueno, y casualmente, dentro de poco vamos a hacer una actividad que, bueno, las ventajas, si es que la cuarentena tiene alguna, la ventaja que tiene es que vamos a hacer una actividad compartida de perseverancia entre los 4 países. Qué Este, lindo. Buenísimo, sí, vamos a hacer buenísimo. una actividad compartida de los 4 países, que ya la estamos armando. Así que vía Zoom, ¿no? Así que bueno, pero sí, ya estamos presentes bueno, y este año cumplimos 18 años. En octubre se van a cumplir 18 años de que se hizo el Entretiempo 1. Así que sí, una maravilla. Rodrigo, muchas gracias. Felicitaciones. Te Gracias mando a un vos, abrazo a Eugenio. vos y a tu familia. Un Estamos en abrazo contacto. grande y gracias por esto, y Dios te No, bendiga y los a vos, bendiga a gracias a todos. vos. Gracias a vos. Un abrazo.